Gracias. Aquí estamos y con mucho gusto, como siempre, y les saludo esta tarde, aquí en el día de San Pedro, y a todos los Pedros y Pablos, nuestro más profundo cariño, porque este día nos identificamos todos. Ya sé que esta costumbre de los santos no se festeja, pero en la casa de ustedes ha sido una tradición de muchos años. La tradición la heredamos de mi abuelo, Pedro Ferriz Monroy, después la siguió mi padre, después yo, y siempre nos da muchísimo gusto el estar juntos y el estar en familia, platicando, como siempre, de cuestiones que nos interesan a todos en términos familiares. Y algunos de los temas que les voy a tratar, hoy los estuve platicando a la hora de la comida con mi esposa y con mis hijos, y resulta muy interesante y al mismo tiempo muy inquietante lo que está sucediendo con las medicinas oncológicas. Por ejemplo, ¿no? Por decir uno de los temas que estuvimos tratando hoy. Fíjense que el presidente López Obrador tuvo una explicación que mejor se lo hubiera ahorrado, porque dice que la falta de medicinas oncológicas para los niños con cáncer ha sido un asunto que es muy difícil de obtener en el mercado. Hay medicamentos oncológicos que son muy difíciles de conseguir. Estamos haciendo gestiones especiales. Todos los días estamos viendo esto. Lleva 2 años y medio con todos los días en donde no hay medicinas oncológicas, y después de esto ha habido la tragedia de 1,700 niños que han muerto por el problema de falta de medicamentos en los hospitales públicos del país. No me venga el presidente con este tipo de pretextos, incluso después de múltiples críticas que se le hicieron al señor Hugo López-Gatell, porque minimizaba la solicitud sobre las protestas que hacían los padres de familia de los niños enfermos, algunos ya muertos. Tuvo que corregir. Y fíjense lo que dice López-Gatell, dice: consideramos que los padres o las madres o los familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener estas preocupaciones. Es absolutamente legítimo. Es absolutamente legítimo, todavía que lo acepte. Imaginémonos la circunstancia por la que está pasando esta serie de familias que tienen el reporte de un hijo que tiene leucemia, que es lo que más se da entre los niños, la leucemia, que llegas a un hospital y te dice, pues es que dice el presidente que es muy difícil de conseguir los productos oncológicos. Incluso el subsecretario López-Gatell llegó a decir que muchas de las denuncias por desabasto de estas medicinas han resultado usadas para fines golpistas, y que las farmacéuticas que han operado en sexenios anteriores han hecho de este un tema en el que se ha tratado de buscar una justificación para que no haya estos productos oncológicos en la culpa de las farmacéuticas. Y yo nada más le quiero recordar al señor Hugo López-Gatell que el gobierno federal se le fue a la yugular hace finales del año pasado a los laboratorios PISA, con sede en Guadalajara, que son, yo diría, los laboratorios más importantes que hay de productos farmacéuticos para el suministro de insumos en los hospitales de toda América Latina. Y que esta empresa fue sancionada por las autoridades de salud. Y que cuando sucedió este asunto de habérsele echado encima a PISA, la inhabilitaron. Y si alguien produce elementos para curar el cáncer, es PISA. Y ahora se quejan de que no hay productos porque es muy difícil de conseguir estos productos. Y PISA, que fue atacada de una manera atroz, amoral, fuera de fundamento,
como gran parte de las cosas que hacen, pues resulta que esta es una de las razones por las cuales ahora no hay estos productos que dice el presidente que no han podido conseguir. ¿Qué se necesita para cumplir con medianamente con lo que ahora los padres de familia están reclamando para la atención de sus hijos? Una inversión de unos 6.500 millones de pesos que ya se tendría que haber dado desde hace meses atrás y que no se dan pasos claros hacia adelante. Miren, había en la Secretaría de Salud, había una oficina en la que se compraban los insumos para el sector salud. Había una oficina de la Secretaría de Salud, había una que derivaba y tenía comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo mismo con el ISSSTE. Digamos como los tres principales polos en los que se daba esta compra de los medicamentos para el sector salud. Entonces llegó el gobierno del presidente López Obrador y dijo, no, aquí están robando mucho dinero, que no lo dudo, porque pues, también los conocía yo de antes, ¿no? Y sabía que, claro, que se hacía. Y se compraban productos a sobreprecio, y a veces sin licitación, y a veces a los cuates, todo lo que tú me digas. Pero llega el presidente y dice, no, vamos a hacer un departamento, una dirección de compras consolidadas desde la Secretaría de Hacienda para todas las compras del gobierno. Si ahí se hace un embudo, no había un sistema propuesto que fuera mejor que lo que existía. Y si lo que existía por lo menos te daba un relativo suministro de lo que sabemos que en la seguridad pública mexicana pues no es por excelencia el lugar mejor surtido del mundo, pero una cosa es que sea mal surtido o con problemas y con vicios de corrupción, y otra es que sea nulamente surtido con todos los problemas de lo que tenían antes las estructuras que sostenían al sistema de compras de los gobiernos anteriores. Ahora no hay nada. El país requiere entre 7 y 8 millones de productos oncológicos para más o menos tener cubierta entre el 70 y el 75% de las piezas que en este momento, o sea, los elementos oncológicos que se necesitan para solucionar el problema. Pero fíjense, la falta de medicamentos ahora tiene una desviación y en la pandemia, hospitales, por ejemplo, en el Seguro Social o en el ISSSTE, endosaron la falta de atención en estos problemas con el cáncer al personal hospitalario. Se la echaron a ellos la culpa. Que no era un asunto de la institución, que era un asunto del personal del hospital, que por cierto ya está enfrentando algunos casos de demandas, por lo que el gobierno está con una tremenda negligencia, apuntando a su personal para ser los responsables de lo que es responsable la institución. Hasta ahí es a donde se llega. Ahora, por supuesto que hay urgencia en muchos frentes. Una de ellas es esto que nos hemos concentrado en los productos oncológicos y otra es atender para sacar al país de la crisis que estamos enfrentando por el COVID. En este momento el señor Marcelo Ebrard está en Bari, en Italia, en una reunión del grupo del G20 y ahí levanta la voz y dice, ya es tiempo de que se distribuyan más vacunas contra el COVID para América Latina. Me parece muy bien. Pero lo que no dice Marcelo Ebrard es que en México no se ha abierto al sector privado el que también el sector privado pueda vacunar a los mexicanos. Esto está retrasando el proceso de vacunación en México y sigue siendo una política federal el que solamente la federación sea la única que tenga en la mano, en el mango, la potestad para vacunar. En un asunto que por supuesto es político y es poco práctico y es criminal, porque muchas personas, sobre todo jóvenes, que han sido los que por su edad y condición no han sido vacunados, tienen mucha movilidad,
están constantemente en sus trabajos y en sus reuniones, y estos, los jóvenes, ahora son los que se reportan en los hospitales con los que están llegando con cuadros severos incluso de esta anosmia, esta falta de respiración que les da el no haber sido atendidos, porque ya ese sector de la población que está trabajando y que por su juventud a lo mejor tienden a ignorar lo que pasa con el COVID, son los que ahora se están vacunando. Y el sector privado, hasta ahora, no ha habido una sola voz en el gobierno federal que le dé autorización al sector privado para poder vacunar. Y esto verdaderamente creo que agravia y agravia mucho. El tema de la marihuana. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizara una expedición generalizada de permisos individuales para el consumo lúdico de la marihuana, el presidente López Obrador dice, a ver cómo se va desenvolviendo esta medida, qué efectos tiene esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar el liberar a la marihuana para que sea comercializada de manera abierta, para términos lúdicos, mejor lo que vamos a hacer es que nos vamos a echar para atrás. Y yo, dentro de mis facultades, enviaría una iniciativa de ley para echar para atrás la iniciativa que permite el consumo de la marihuana. Y ese es el consumo de la marihuana y legalizarlo, por supuesto que es un renglón de la ley que a nadie le gusta tocar. Yo en este momento estaré siendo visto por ti, a lo mejor con escepticismo, porque vas a decir, Pedro, ¿se pronuncia porque se legalice el uso de la marihuana con fines lúdicos? Sí. Sí, digo, yo sé que mi opinión no tiene absolutamente nada que ver con lo que tendría o no que ser, pero les doy mi punto de vista pues, para tratar de interpretar la noticia. El abrir el mercado del consumo de marihuana a lo legal te da un mayor control sobre el consumo mismo, porque pasa bajo los patrones de las instituciones. Ya no es un asunto prohibido, es un tema permitido y depende de uno. Uno es el que tiene la última palabra, o la primera, pues. Y que tú puedes decir, bueno, yo no la consumo, pero también quiero que esto sea algo que pues, yo se lo diga a mis hijos o a las siguientes generaciones. Cada quien es dueño de sus propias decisiones y ahí, con ley o sin ley, los consumidores de la marihuana y de otras drogas, pues no se van a poner a consultar. Sucedió en la ley seca ya en los años 20, 30 en los Estados Unidos y de alguna manera también replicada en algunas otras naciones. Se prohibió el consumo del alcohol. ¿Qué trajo como resultado? Pues el contrabando, la venta ilegal, la simulación, el desarrollo de las mafias, las consecuencias que el manejo del alcohol traía en violencia, en perversión, en pues todo lo que es clandestino, pues acaba siendo peor, ¿no? Es preferible que haya un marco rector legal y pienso que el presidente, le pido por favor que ahora que la Suprema Corte ha tomado la decisión de emitir permisos individualizados a quien así lo solicite para consumir la marihuana, pues no lo echen para atrás. Es más, tendría que ya discutirse en el Congreso para que no sea una cuestión de permisos, sino que sea un asunto legal que yo estoy seguro, porque los estoy viendo, que los partidos políticos han de decir, no, yo este compromiso de decir yo acepto el uso lúdico de la marihuana, yo esto no me lo como porque esto me va a afectar a mí políticamente. Y un legislador
o alguien que se dedique a la política, pues tiene que asumir los costos de lo que piensa es correcto. Porque si no, ¿dónde estaría la responsabilidad del político? ¿En que todo se ha basado en una consulta popular y que yo me lave las manos? Entonces, que sea cómo. Y si el asunto de la marihuana va a avanzar, tiene que avanzar en términos legales. Ya no podemos seguir con esta discrecionalidad que nos ha traído tantos problemas, esta guerra en contra del narcotráfico, que mayormente 2/3 partes de lo que se comercia en el mundo del narcotráfico, pues tiene que ver con la marihuana. Y ya todo lo demás son drogas ya más duras, ¿no? Pero pues esta inconsistencia del gobierno, del síndrome de Akimichú, da 2 pasos para adelante y otros tantos para atrás, pues toma la determinación, toma una idea de una política pública y échala para caminar ya. No hay mucho más que hacer. Bueno, como les decía yo hoy por la mañana en la emisión de Pedro Ferriz de Con, de 7 a 9 de la mañana, les decía yo que Silvano Aureoles se fue a instalar allá enfrente de la puerta 3 de Palacio Nacional, después de que llegó así con un paquetote de supuestos hechos documentados que hacían ver, le querían demostrar al presidente que las elecciones en Michoacán habían sido operadas por el narcotráfico. Incluso el gobernador Aureoles le mandó un no me olvides al presidente diciendo que el gobierno de Morena era un narcogobierno. Pues ahí estuvo por más de 3 horas sentadito, no lo recibieron y el presidente de la República lo remitió al Instituto Nacional Electoral, ya que dijo, pues eso a mí no me toca, no es de mi circunscripción, no es de mi perímetro, esto es del Instituto Nacional Electoral y que sean ellos los que decidan si hubo la intervención o no de elementos ilegales que hubieran alterado los resultados de las elecciones de Michoacán. El gobernador, que pues aquí, cada quien con su historia, ¿no? El gobernador llegó a argumentar con el presidente. El presidente se negó a recibirlo. Yo no había vivido un caso así de un gobernador representante de un estado libre y soberano, sometido a un pacto republicano en el marco de un país, llegar a ver al presidente y el presidente no lo recibiera. Ya sé, llegó sin cita. Hombre, pues tienes la cortesía de recibirlo en Palacio, de no dejarle una sillita allá afuera, marginado. Que Aureoles, lo que ustedes me quieran decir de Aureoles, el hombre llegó a lo mejor a hacer un espectáculo político, pero es gobernador de un estado. Lo que se tendría que haber hecho es guardar las formas. Y pienso que el presidente no guarda las formas. Le quita lustre a la institución presidencial y también le quita brillo a la institucionalidad que nos reglamenta a todos. Y se me hace una ridiculez. A ver, véanlo en otro país. Un gobernador de una provincia en Francia que vaya al Palacio del Elíseo, que quiera ver a Emmanuel Macron y que lo dejen en una sillita allá fuera del Palacio del Elíseo porque al presidente se le ocurrió no verlo, no recibirlo. Pues yo creo que estas cosas no se dan, no se deben de dar y pues francamente inquieta. Dice Raúl Morón, que es el presidente de Morena en Michoacán, que lo que está haciendo Silvano Aureoles es temerario y que el nuevo gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya es un gobierno probo y que se va a basar en un respeto a los derechos humanos. También una noticia que estaba empezando a sonar, a mí me llegó por ahí la especie de que algo estaba pasando en el Partido Revolucionario Institucional y ahora me estoy empezando a dar cuenta que es real. En el PRI está empezando a haber
una vibración interna que está orientada a sacar a Alejandro Moreno de la presidencia nacional de ese partido político. Y inconformes con los resultados electorales del pasado 6, militantes del PRI ya están pidiendo la renuncia del presidente nacional, de Moreno, como, no Morena, sino de Moreno, de Alejandro Moreno, como presidente de ese partido político. Y de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional también se pide un reemplazo. Se colocaron carpas alrededor de la sede del Partido Revolucionario Institucional y ahí se impidió la entrada de dirigentes actuales, de personal, y a las protestas se sumó nada menos que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que acusó a la dirigencia del Tricolor de haber entregado al gobierno la oposición real que el Partido Revolucionario Institucional representa. Esta es una división en el seno mismo del Partido Revolucionario Institucional y van a sufrirse consecuencias de un partido debilitado, ahora fracturado y pues va a pasar por otra crisis más. Estoy seguro que va a pasar. Todo depende de si se da este cambio de Alejandro Moreno, quién llega a suplir al actual presidente de ese partido político. Y no porque sea un líder, bueno, avasallador, que sea, no, o con Alejandro Moreno o nada. No, pero pues una crisis interna que se da porque un grupo de militantes piensa que fue un fracaso para el PRI el pasado concurso electoral, pues no es el mejor de los augurios. Y pienso que el PRI, en su alianza con el PAN y con el PRD, vamos a ver a un PRD que puede ser que empiece a fortalecerse un poco más. Llegó a estar a un nivel muy bajo la fortaleza del PRD, y a un PRIismo que tenía una fortaleza relativa y que va a empezar a bajar. Un PRD que va a empezar a subir, un PRI que va a empezar a bajar y un Partido Acción Nacional que no acaba por definir por dónde irán los liderazgos. Ya se empiezan a ver algunos personajes de la vida política dentro del PAN que quieren llegar y tomar el protagonismo del partido político hoy en manos de Marco Cortés. Puede ser que pase algo ahí también en el PAN, pero PRI sin duda está pasando y va a pasar por una crisis mayor, y el PAN, ojalá para ellos, acaben por definirse. ¿Se acuerdan que ayer les estaba yo informando que ahí en la carretera que va de Tamaulipas hacia Nuevo Laredo, pasando por Nuevo León, hay muchos problemas de inseguridad y una cantidad importante de desapariciones de personas que circulan por esa carretera, por ese troncal? Han sido 43 personas las que han desaparecido. Y Nuevo León, dice Aldo Fassi, que es el secretario de Seguridad de Nuevo León, que no quiere polemizar con Tamaulipas, porque Tamaulipas había dicho a través del fiscal tamaulipeco que la mayor cantidad de las desapariciones se estaba dando en Nuevo León. Dice Fassi que no es cierto. Y además lo dice, híjole, dice, nada más del lado de Nuevo León hemos tenido una ciudadana de los Estados Unidos que desapareció junto con sus 2 hijos menores de edad. Nada más. Sin más explicación. Nada más. Y pues esto te deja la inquietud de qué grupos son los que se están arremolinando. Entonces, hay un grupo que se llama un cártel independiente que ha venido apareciendo en últimas fechas, que es una cosa espantosa y se está confrontando, no sé qué fortaleza traigan, pero se está confrontando con el viejo cártel del Golfo y con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿eh? Y yo creo que es un asunto bastante serio. ¿Qué les puedo decir? Pues una expropiación de 100 hectáreas, 109 hectáreas
en los entornos del aeropuerto Felipe Ángeles. Fue lo que determinó la Sedena como terrenos que requieren alrededor del aeropuerto, en Tecámac, en Nextlalpan y en Zumpango. Y la Secretaría de Defensa Nacional acaba de anunciar la expropiación de estas 10.900.000 metros cuadrados, ¿no? Esas son 109 hectáreas en los entornos del aeropuerto. Esto nos llevamos por haber hecho un aeropuerto, y ya hecho el aeropuerto o a punto de terminarse, pues falta terreno, y entonces empiezan las expropiaciones después de que la obra ha sido realizada. Yo creo que las cosas son al revés. No se habló de ningún monto, no se habló de cuánto se le va a pagar a los presuntos propietarios de este metraje, y solamente se dice que ya han sido notificados del procedimiento para presentar los argumentos que tengan que presentar ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en la atmósfera del mundo, Agustín Carstens, el director del Banco General de Pagos Internacionales, dice que hay mucha deuda creada a raíz de la pandemia por el COVID y que la deuda pública de gobiernos se ha situado en el 2020 en una media ponderada del 106.1% del Producto Interno Bruto, y que, nada más para que tengamos una idea, 106.1% promedio Producto Interno Bruto es lo que está trayendo como deuda luego de la pandemia. En la Segunda Guerra Mundial, el endeudamiento de los países involucrados llegó a 110.6%, o sea, 3.5% más en 1944 y 121.3% arriba del Producto Interno Bruto en 1945, cuando terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial con el cerrojazo de Nagasaki, ¿no? Yo creo que lo que pasó ahora con el COVID es el equivalente a una guerra, y yo estoy absolutamente convencido que los países que pidieron dinero para salir de la pandemia van a ser los países que primero van a pagar estos excedentes que resultan peligrosos, que nadie los quiere, por supuesto, pero que tuvieron que ser necesarios en un momento determinado. Y antes de terminar también les cuento otra. Saludos a la comunidad clasista y estulta. Qué bueno que ya me están aprendiendo algunas palabras, mis amigos, los que piensan que la cultura no es buena. 3 meses antes del colapso del Champlain Towers South, ahí en Surfside, en la Florida, el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Condóminos había ya dicho que ese edificio tenía un daño que había empeorado significativamente desde que se reveló una inspección en el 2018. Una publicación que hace el New York Times hoy dice que los residentes debían de pagar $15 millones para que una lista de proyectos de construcción extensa fuera practicada para poder sacar a los problemas estructurales que tenía el edificio. Sobre advertencia no hay engaño. Había esta disfunción estructural y las consecuencias ahí están. Hay 150 desaparecidos, hay 9 muertos. Hoy hablé con uno de los rescatistas, un chamaco divino que está trabajando ahí, está arriesgando su vida como muchos otros en esta zona de devastación, en la que, por cierto, ya no se están encontrando
más restos mortales, por desgracia. Bueno, es parte de lo que aquí les estamos comentando. Les quiero invitar a que... antes de irme les quiero dar un concepto que me gusta mucho y se los quiero compartir. Debiéramos ahora estar escuchando del país un llamado a que la República se una, que no haya la dilución entre los gobernadores, que no la haya con la federación, que haya una unión de intenciones entre los presidentes municipales, que haya proyectos que se puedan manejar de manera colegiada, que haya el concurso de la sociedad para acordar un foro en el que demos la impresión, por la vía de la intención, que el país vive un momento de reconciliación. Tenemos que respirarlo. La reconciliación nacional es indispensable para seguir adelante. Hay demasiada división. Se los propongo, porque nosotros, la sociedad, debemos de darnos cuenta y hacer ver a los demás, a los que puedan entender lo que está viviendo y por lo que estamos pasando los mexicanos. Me gustaría que la sociedad mexicana fuera la primera promotora de un momento de unidad nacional. Nos hace falta como comer. Necesitamos un momento de conciliación, de objetivos comunes. Lo tenemos que hacer. Sé, Susana, que hay un problema con el narcotráfico, pero si juntos los mexicanos, yo no digo que los narcotraficantes no sean mexicanos, sí lo son, pero si los mexicanos nos unimos en una sola intención, podremos luchar y tener una cohesión entre los diferentes niveles de gobierno con la sociedad para luchar a favor de México y en contra de todo aquello que atente en contra del país. Ahora, si tenemos un problema de narcotráfico, pues no lo vamos a hacer menor estando desunidos. Revisemos la historia. La historia siempre nos ha consignado: cuando un pueblo se encuentra desunido, ese pueblo sucumbe. No hay más. Sí, Marisol, el presidente es el primero en dividir y nosotros tenemos que ser los primeros en unificar y exigirle a los gobiernos que hagan lo mismo. Tenemos que hacerlo. José de Jesús, gracias por verme. Leticia Rodríguez, sí es cierto, es el día de San Pedro y San Pablo, sí, hoy es. Pero que la familia, yo creo en la familia y ahí hay amor por México, claro. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Sí, pues no contesten, por favor. Cada quien con su tema. Y nosotros estamos aquí con un tema de información, de entendimiento, de unión, de convocatoria, todo en favor de México, nada más. Connie Caldera, gracias. Sonia Neira, gracias. Muchas gracias. Gerardo López, gracias.
Saludos hasta el cielo para don Pedro Ferriz. Mi lindo, hermoso. No saben cómo lo recordé el día de hoy. Ah, lo de la UDLAP. Ahí hay un problema con la Fundación Jenkins. Entró la Fiscalía General de la República y están haciendo una revisión del estatus en el que está operando la universidad. Aquí lo tengo, hombre. Ya que estamos en esto. Llegó una orden judicial y policías estatales entraron a las instalaciones de la Universidad de las Américas, allá en San Andrés Cholula, para entregar la posesión jurídica y material del inmueble al patronato de la fundación que la administra. Y en un comunicado de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, explicó que el pasado 24 de mayo de este año, el patronato llevó a cabo una sesión en la que decidió excluir a la familia Jenkins, quienes controlaban esta universidad, por falta de transparencia y rendición de cuentas de la familia, cuyos integrantes tienen órdenes de aprehensión por fraude y lavado de dinero. Ahora deberá de iniciarse una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de esta institución privada. Vamos a buscar al rector Luis Ernesto Derbez para que nos diga mañana qué se puede esperar de este problema y cómo sacarlo adelante. Bueno, gracias a todos por estar aquí conmigo. Les invito a que el día de mañana estemos juntos en la emisión de Pedro Ferriz de Con. A nombre de mi equipo de trabajo, les agradezco muchísimo su presencia y, como siempre, estaré cultivando y cosechando con mucho esmero lo que es su favor hacia lo que nosotros hacemos. Gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana.